Buenos días. ¿Cómo están todos? Hola Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. Bueno, pues qué alegre tenerte por aquí. Estimada audiencia, pues hoy me complace mucho tener en el espacio de Masterminds a Mayra Ortiz Trejo. Em, Mayra es mexicana, joven, como pueden verlo. Les voy a contar un poquito de su experiencia profesional porque tiene muchísimo que contarnos y creo que muchos temas interesantes vamos a platicar hoy en temas de compliance y cómo la experiencia que tiene Mayra nos va a ilustrar sobre temas que podemos utilizar en el día a día de la gestión del compliance en nuestras organizaciones. Así que te presento, Mayra. Mayra es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene 13 años de experiencia ejerciendo la abogacía desde distintas aristas. Inició en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo como secretario de acuerdos en materia penal. Después de 5 años de ejercicio público, ya se incorpora a la iniciativa privada, donde inicia trabajando en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Posterior a ello, pues inicia la gran aventura de su vida trabajando en el sector fintech, en donde entró muy en ciernes, ya que a partir del 2010 en México empezaron a ocurrir muchos cambios en el sector y este sector no estaba aún regulado sino hasta 2018, en donde se publicó la ley fintech en México. A partir de esa fecha se empezó a regular el sector y en este sector, pues Mayra trabajó como responsable de cumplimiento para empresas de tecnología digital de México y del extranjero. Actualmente está explorando la industria de servicios y la hospitalidad en el sector de hotelería mexicano. Y eso me va a llevar a la primera pregunta, Mayra. Pues bueno, antes de empezar con las preguntas, bienvenida y gracias por estar con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Gracias por tu presentación. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio y bueno, sobre todo gracias a Éticos Global por extenderme la invitación para estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Ah, qué alegre. Pues Mayra, como te lo comenté en alguna llamada que tuvimos, sí, una de las cosas que más me llamó la atención de tu experiencia fue el paso de fintech a hotelería. Cuéntanos un poquito de eso y háblanos un poco de cómo ha sido el cambio y qué retos te has enfrentado y cómo el compliance, cómo has visto el compliance en los dos sectores. Así que te dejo platicando un poquito. Bueno, pues la verdad es que los cambios han sido sumamente radicales. Pasé de estar efectivamente 10 años en la industria fintech, viviendo en Ciudad de México, trabajando incluso de manera remota para varias empresas, como bien mencionas, empresas internacionales, haciendo home office, digo, como parte de todos los temas de cumplimiento y ahora con una norma muy reciente, ¿no? Que conoceremos muchísimo las personas que nos están acompañando de aquí de México, la NOM 37037, que se acaba de lanzar precisamente para regular este tipo de temas. Pero bueno, eh, desde ahí inician como todos estos, toda la experiencia que voy acumulando en el tema de la industria fintech. Fintech significa Financial Technology. Entonces, bueno, pues trabajo desde Ciudad de México durante 10 años aproximadamente y posteriormente se da la oportunidad de incorporarme a la industria del hospitality en la ciudad de Cancún. Así que por acá estoy sufriendo un poquito con el clima. Y mira, y cuéntame un poquito del tema de cómo has encontrado la diferencia, porque me imagino que cuando estás en fintech, todo el sector financiero pues tiene mucha regulación. ¿Cómo llegaste a un sector en donde mi impresión, tú por favor me corriges si estoy equivocado al respecto, pero me imagino que la parte regulatoria no es tan fuerte como el lugar de donde vienes? Entonces, ¿cómo te has enfrentado a eso? ¿Qué oportunidades ves ahí? Bueno, sí, fíjate, es un comentario muy interesante. El sector financiero en México, al igual que algunos otros que también son como muy conocidos, el sector energético,
el sector farmacéutico, por ejemplo, son sectores que se les conoce comúnmente como hiperregulados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen normas muy específicas, sobre todo en temas, por ejemplo, de prevención de lavado de dinero, o en México esto es conocido como prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, estas normas, ¿qué es lo que nos marcan? Una pauta y una serie de lineamientos para la prevención de lavado de dinero. Eh, Salgo de la industria fintech y de tecnología digital, precisamente incorporándome al hospitality, donde si bien se trata de, al final, de empresas que están obviamente legalmente constituidas, que tienen un cúmulo de leyes, de normas, de reglamentos que cumplir, pero que en efecto no tienen quizá como disposiciones o leyes en específico en materia de prevención del lavado de dinero, por ejemplo. Hablando puntualmente del sector de hotelería, porque hay algunos otros sectores que sí tienen leyes, sobre todo la ley federal en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, su reglamento específicamente que sí se tiene que cumplir como puntualmente, que es conocido como actividad vulnerable. Entonces, bueno, pues esto fue el principal cambio. Para mí, la verdad es que ha sido como muy paradigmático. Sin embargo, pues creo que también es un gran desafío poder llevar a cabo la implantación de un programa de cumplimiento al margen de lo que comúnmente conocemos como sectores hiperregulados. Ok, y bueno, y de los retos que tuviste y de los retos que te plantearon, porque me imagino que cuando te escogieron dijeron, bueno, necesitamos una persona con una experiencia muchísimo mayor a lo que usualmente se ve en el sector, así que eso me habla muy bien de la organización donde estás ahora, porque pues buscan elevar sus estándares tanto regulatorios como voluntarios. Entonces, cuéntame un poco de esos retos y después de 6 meses de ese cambio tan radical, ¿cómo te ves, cómo te sientes? Sí, bueno, mira, yo creo que la verdad es que las empresas en México, por fortuna, están iniciando con temas de muy buenas prácticas, específicamente todas aquellas que implantan programas de cumplimiento, que si bien no derivan, insisto, de disposiciones en específico, al final del día cualquier empresa del tamaño de que se trate puede implantar un programa de cumplimiento en específico. De hecho, hay normas internacionales, por ejemplo, la CISO, que probablemente conocerán varios de las personas que nos acompañan. La CISO te dictan las directrices y los lineamientos que tienes que seguir para la implantación de un programa de compliance en este caso. Entonces, bueno, a esto se le denomina como empresas que deciden autorregularse al implantar los programas de cumplimiento que el alcance al final del día de un programa de cumplimiento tiene que ver con una serie de lineamientos para cumplir con las leyes que regulan a la organización. Es decir, se trata de retomando un poco esta parte y este ejemplo de empresas que tienen disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero, que ahí puntualmente tienes lineamientos que seguir para cumplir con el programa de prevención de lavado de dinero. Al margen de esto, hay una serie de leyes adicionales que se tienen que cumplir. Sí o sí, esto, bueno, siempre tiene que suceder. Entonces, el programa de cumplimiento lo que te dice básicamente es lo que tienes que hacer eh, o cómo se va a estandarizar dentro de la organización toda esta serie de, pues, de lineamientos. Entonces, el hecho de que las empresas decidan autorregularse, la verdad es que es una práctica pues bastante buena. Total. Bueno, y bueno, cuando hablas de cambios de paradigmas y a lo que te enfrentaste inicialmente, cuéntanos tres de los principales desafíos que has visto para la industria, de forma muy general, cosas que has visto, que percibiste al nomás llegar. ¿Cuáles son esos tres desafíos que ves a los que se podrían abordar desde la perspectiva del compliance? En realidad, mira, son varios.
Sin duda, creo que lo primero que tiene que hacer uno cuando tiene un cambio de empresa, pues básicamente es conocer a la empresa. ¿Cuáles son las leyes que le aplican a este sector en específico? ¿Cuáles son los reglamentos? Hacer básicamente un listado o una matriz de leyes y reglamentos que en este caso le van a aplicar a la organización. Conocer también a las partes interesadas, por ejemplo, ¿quiénes son las partes interesadas? Bueno, pues en este caso cualquier persona o grupo de personas que pueda verse afectado o impactado con la implantación del programa de cumplimiento. Y por último, evaluar quizá el tema de la cultura de cumplimiento dentro de la organización. Es decir, saber qué tanto tiene en cuanto a cumplimiento la empresa, cómo está, conocer también lo que se conoce comúnmente como el tone at the top, que es también la alta dirección, cuáles son los lineamientos y las directrices que está marcando dentro de la organización, que tienen que ver finalmente también con la cultura de cumplimiento. Así que creo que de entrada este tipo de conocimiento, levantamiento de información, trabajo dentro de la organización, pues te lleva precisamente a te consume de entrada un largo tiempo pues la verdad es que es parte de las cosas que se tienen que documentar dentro de la empresa, pues para poder hacer el programa de cumplimiento como tal. Ah, genial. Entonces, veamos, entender entorno regulatorio, conocimiento de partes interesadas y evaluación del tono cultural y el tono at the top de la organización. Creo que es casi decir back to the basics, pero por eso es que es tan importante, ¿verdad? Sí, Porque definitivamente. si uno no hace todos estos tres puntos, va a ser muy, muy difícil poder entender qué es lo que está pasando. Hay una definición de cultura y que decías, el de evaluar cuál es la cultura organizacional. Y hay una definición que me encanta, que dice, no es más que la forma en que hacemos las cosas por acá. Entonces, el entender cómo se hacen las cosas, cómo se piensa, cómo se comprende, cuál es el punto de vista, es fundamental para poder llegar. Entonces, pero bueno, regresando, porque yo creo que los asistentes te quieren escuchar a ti más que a mí. Entonces, em, dijiste antes cuando estabas platicando un poquito de los entornos hiperregulados, también mencionaste un concepto que me llamó mucho la atención y que creo que que vale mucho la pena que abordemos, y es el concepto de las actividades vulnerables. Así ¿Verdad? es. Porque yo creo que por ahí hay bastante de qué platicar. Cuéntanos de ellas. ¿Cómo ves eso en el sector en donde estás tomando en consideración pues las actividades a las que se dedican? Ok, sí, mira, la verdad es que este tema es súper interesante. En México tenemos una ley que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Básicamente, esta ley lo que contiene es una descripción de cuáles son aquellas actividades que se consideran precisamente como vulnerables. ¿Por qué una actividad es vulnerable? Bueno, porque ya ha sido analizada por las autoridades nacionales, incluso existen análisis a nivel internacional respecto de este tipo de actividades que están muy asociadas o particularmente vulnerables a temas de prevención perdóname, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, en México, por ejemplo, son 17 actividades específicamente. Dentro de estas actividades están, por ejemplo, el sector financiero propiamente, que tiene una serie de disposiciones muy específicas, que era lo que platicábamos hace un momento en prevención de lavado de dinero. De manera adicional están actividades, por ejemplo, como casinos, como actividades relacionadas con la comercialización de obras de arte, blindaje, actividades que realizan los notarios, etcétera. También actividades relacionadas con el sector inmobiliario y, bueno, algunas otras adicionales. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de contacto que tenemos aquí con parte de lo que realizamos?
yo les mencionaba que la industria de la hotelería no está considerada dentro de este segmento. Sin embargo, pues en realidad al recibir por el giro, por el tipo de negocio, pues realmente está expuesta muchísimo a la recepción de cantidades en efectivo, de grandes cantidades en efectivo específicamente. Entonces, pues tienes que implantar un programa que te permita establecer una serie de lineamientos de cara a los colaboradores o internamente en la empresa que vaya desde del proceso probablemente de identificación del cliente, del establecimiento de ciertos montos en efectivo, cuáles son los montos en efectivo que te permite en este caso la ley o por buenas prácticas que se tienen que recibir dentro de la organización, etcétera. Por ejemplo, también, digo, las reglas son como muy específicas para todo el sector, tienen que ver exactamente con lo mismo, con hacer un proceso de identificación del cliente, con un proceso de integración de los expedientes, con un proceso de almacenamiento de la información dentro de los sistemas que permita que sean auditables hasta cierto tiempo, de guardar la información por lo menos durante 5 años dentro de la empresa para que esté disponible de cara a las autoridades en caso de que, pues, en algún momento tengas revisiones internas o externas de parte de los reguladores. Entonces, bueno, pues básicamente las actividades vulnerables, la verdad es que yo creo que pueden ser, no creo, más bien están relacionadas con las 17 que enumera la ley propiamente. Y bueno, dentro de la organización nosotros tenemos un par de empresas, digamos, que se vinculan con este tipo de actividades y pues lo que hacemos es la implantación o la definición de los lineamientos que nos apoyan a mitigar los riesgos que están vinculados con esto. Mira, y qué interesante cómo terminas tus comentarios, porque tenemos en las preguntas, Marta Godoy nos hacía esa pregunta principalmente, que cuáles son los principales riesgos que has detectado en la industria y complementa la pregunta con qué metodologías has considerado para la gestión de estos riesgos. Entonces me parece muy oportuno incluir las preguntas de Marta, ya que tocaste los temas y te fuiste directo por ahí. Claro que sí, muchas gracias. Sí, mira, los riesgos en realidad tienen que ver, yo creo que principalmente con el tema del uso efectivo, el tipo de clientes también con los que en este caso está relacionada la organización. Eh, de manera adicional, por ejemplo, el almacenamiento de la información, que creo que también eso muchas veces en las organizaciones se deja como un tema secundario, quizá, sobre todo cuando son sectores tradicionales. Digo, yo lo refiero porque vengo puntualmente de un sector tecnológico donde este tipo de situaciones se tenía como muy previsto. Yo creo que acá también uno de los grandes desafíos es que se trata quizá de un sector como tradicional también. Tienes que abarcar esto dentro del programa de cumplimiento porque es uno de los estándares que se tiene que cumplir. Eh, por ejemplo, en la industria que les platicaba hace un momento que una de las líneas de negocio tiene que ver también con inmobiliarias, hacer el proceso de identificación además de los clientes, de los principales socios comerciales que están haciendo lo que se conoce comúnmente como due diligence. ¿Cuál es la metodología que empleo? Está relacionada con la ISO 37301, este, que comprende toda una fase de implantación de programa de cumplimiento en la organización, que es la planeación, es la metodología del planear, hacer, verificar y actuar. La ISO 31000 te va marcando una serie de estándares y de lineamientos que tienes que seguir, es decir, el paso a paso de cómo vas a ir implantando todo el programa en la empresa. Te indica, por ejemplo, que tienes que conocer a la empresa, que tienes que identificar precisamente a las partes interesadas, cuál es el tono de la alta dirección, cuál es la cultura de cumplimiento dentro de la empresa, etcétera. Entonces, para mí, la metodología que mejor se apega en este momento a la industria, pues tiene que ver muchísimo con esta norma internacional.
Genial. Mira, y todo lo que mencionas, cómo es de interesante. Se me viene a mí una evidencia práctica que tuve hace poco, porque también tiene mucho que ver con el nivel de bancarización y de acceso a tecnología de pagos que tienen en las localidades, porque, bueno, me imagino que en Cancún, insisto, me corrige si estoy equivocado, pero me imagino que en Cancún hay mucho mayor acceso a tecnología de pago. Pero, por ejemplo, hay localidades en donde me pasó hace poco, salimos al interior para unos temas y me dice la persona que me está guiando por la localidad, y ¿te gustaría ir a un lugar típico de aquí? Le digo, me encantaría, solo quiero estar seguro que puedo pagar con tarjeta de crédito porque no quiero que pares invitándome. Creo que mejor vamos a un restaurante de cadena. Sí, porque era el único que tenía acceso ¿cómo se llama? A medios de pago digitales. Entonces sí es interesante también cómo las localidades pueden influir y ese acceso a esa tecnología puede influir en que haya más o menos efectivo en circulación. Claro, sí, sí, sí. Fíjate, sí, es un tema importante. Creo que también precisamente las ciudades que son un punto turístico dentro del país, pues también el manejo de efectivo en otra divisa, por ejemplo, creo que es un tema sumamente relevante porque, bueno, comúnmente lo que ocurre en el interior del país o en algún otro tipo de organizaciones es el manejo de efectivo en moneda nacional, ¿no? Sin embargo, pues hay sectores que tienen un punto de contacto mayor, por ejemplo, el sector de hotelería, precisamente, yo creo que es como muy común que se maneje cantidades importantes de dinero en divisas que pues no son específicamente la moneda nacional. Por otro lado, lo que mencionas, Pablo, la verdad es que sí, es una realidad. El sector bancarizado en México hay pues estadísticas que dicen que realmente pues es, no tengo el dato exacto, pero no es un número que vaya quizá más allá del 60%. Los números son, pues mayormente asociados al manejo de efectivo de las personas, como que las personas está comprobado que se sienten mucho más cómodas de poder realizar pagos en efectivo que con algún medio o electrónico o algún medio de disposición, sobre todo con tarjetas bancarias, etcétera. Aquí, la verdad es que creo que no existe quizá tanto ese problema. Las empresas tienen infraestructura que te permiten hacer el procesamiento de pagos con tarjeta o con cualquier medio electrónico. Sin embargo, insisto, el uso del efectivo es un tema relevante, es algo que es parte precisamente de lo que está relacionado a montos en específico que se tienen que limitar dentro de las actividades que se denominan vulnerables y bueno, son montos pues que están puntualmente establecidos en la ley. Ok, mira, y aquí Obed Isaí Ek Interian nos pone ya una pregunta que está interesante y que ya le pone un poquito de salsita al asunto. Dice, al no ser un sector hiperregulado y no tener ciertas obligaciones como la de reportar periódicamente o limitar operaciones en efectivo, ¿cómo has lidiado con la resistencia al cambio? Y cómo has lidiado, perdón, con la resistencia al cambio y el compromiso de la alta dirección. Eh, está, está muy interesante la pregunta. Eh, Mira, tiene que ver con un tema de buenas prácticas, de convencimiento también de parte de los líderes del área de cumplimiento dentro de la organización. Con el apalancamiento también de algunas otras leyes, creo que esto del manejo en efectivo no es específicamente de una ley, sino que también tenemos, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación. Hay ciertas obligaciones que se derivan de esta normatividad en particular. Eh, Creo que al final del día el hecho de realizar, por ejemplo, capacitaciones y campañas de difusión dentro de la empresa siempre te va a ayudar a fortalecer cualquier programa. El entendimiento de parte de los colaboradores, platicarles acerca de los beneficios que tenemos, cuáles son los riesgos. En un principio hacer una identificación de riesgos, que es un elemento medular del programa de cumplimiento,
hacer una identificación de riesgos. Si tienes un riesgo asociado con el manejo de efectivo dentro de la empresa, pues hay que hacer la calificación definitivamente, establecer el programa y definirlo con la alta dirección, como bien menciona Obed. Y, y bueno, pues yo creo que cualquier tema asociado con el cambio dentro de una organización tiene muchísimo que ver con realizar, insisto, capacitaciones, campañas de difusión, establecimiento sobre todo de criterios muy específicos que ayuden a los colaboradores a tomar decisiones adecuadas en este sentido. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ese tipo de preguntas me gusta porque lo ponen a uno a pensar. Así Sí, no, claro. y otra cosa que me gusta mucho es, bueno, nosotros tenemos visitantes de varios países de Latinoamérica, no solo en México, dentro de la audiencia, pero al final de cuentas, por ser un sector que considero podría ser bastante homogéneo en la región, tienen retos parecidos y creo que una ventaja es que de tenerte a ti aquí y tener este compartir de ideas, es que a pesar de que el sector está poco regulado, México tiene más regulación que muchos países de Latinoamérica juntos. Entonces, el tener esta experiencia y y este intercambio de ideas, pues enriquece mucho. Y mira, yo creo que también hay un tema que me pareció interesantísimo de tu experiencia y te lo comentaba cuando estuvimos platicando y es que usando el término de outsider, ¿verdad? Que ha sido más un término que se usa en la política. Hay oportunidades que seguramente has visto. ¿Cuáles dirías tú que son las principales oportunidades? Las principales oportunidades que le podrías compartir a la gente. Hoy nos acompaña mucha gente del sector turismo. Invitamos, de hecho, al sector de Concanaco, así que bienvenidos todos. Em, entonces, cuéntanos un poquito de esas oportunidades que podrías compartirles a los asistentes y que son importantes de considerar ahorita que estamos platicando del sector específicamente. Sí, pues muchísimas gracias y bienvenidos también a las personas que nos acompañan de Canaco. Mira, esto tiene que ver mucho con el tema de, para mí la parte más importante es ser parte o integrarte dentro de cualquier programa de cumplimiento a la estrategia organizacional, por ejemplo. Plantearles a los líderes de la organización cuáles son los beneficios que va a traer el establecimiento de un programa de cumplimiento, el cumplimiento propiamente con las leyes, la definición de políticas, procesos, procedimientos internamente. ¿Cuáles son estas ventajas que nos va a representar? Creo que dentro de una empresa es típico que te pregunten, ¿por qué tenemos que implementar una política, por ejemplo, como mencionábamos hace un momento, de uso de efectivo? ¿Por qué de manejo de efectivo? ¿Por qué tenemos que hacer un proceso de identificación de clientes? Eh, Siempre están los porqués de por medio y uno como líder del área de cumplimiento tiene que tener la capacidad de comunicar adecuadamente y representar las principales ventajas que tiene esto para la empresa, ¿no? Me parece que esto es como sumamente importante permitir también que los colaboradores puedan acercarse y hacer el planteamiento, por ejemplo, de las inquietudes, hacer las capacitaciones y estar iterando todo el tiempo con los principales actores dentro de la empresa, con los principales actores y en general con cualquier colaborador. Cuando existen estas dudas de cumplimiento, pues también es súper importante que uno pueda ayudar o contribuir dentro de las áreas mediante la creación, por ejemplo, de determinados procesos. A veces creo que en el día a día nosotros lo que hacemos es realizar una actividad que cuando no tenemos documentada, pues no podemos identificar cuáles son como que las actividades que va realizando una u otra área, ¿no? Eh,
tiene mucho que ver con esto, con el hecho también de poder ir un poco más allá, un paso más adelante, no solo cumplir con la parte que te establece la ley. También esto tiene mucho que ver con la gestión interna, con el manejo de información, cómo lo haces. Hay un término muy conocido que es UX, ¿cuál es la experiencia que le estás dando al usuario? Es decir, si alguien está realizando algún servicio dentro de la empresa y, por ejemplo, en el sector de hotelería, eh, ¿por qué tenemos que pedirle al cliente una identificación oficial cuando llega con nosotros, no? O sea, comúnmente cuando le dices esto a los líderes de la organización, si no hay una razón de ser, si no hay una ley que especifique que tienes que hacer este proceso de identificación, es complicado realizarlo. Entonces, tienes que puntualizar acerca de cuáles son las ventajas. Bueno, la gran ventaja es conocer con quién estás haciendo, quién está ingresando, por ejemplo, a tu negocio, identificar si eventualmente se puede tratar de una persona que te represente un riesgo dentro de la organización, si está listada eventualmente en alguna lista internacional, también pues vaya, que vaya a ser un perjuicio para la empresa como tal. Entonces, pues creo que para mí son estos los temas más relevantes. Qué interesante. Y me gusta mucho lo que decías, ok, ¿cómo respondo a los porqués? Porque salen muchos porqués, ¿verdad? Me imaginé a mis hijos pequeños. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Y realmente cuando se implementa por primera vez este tipo de programas en organizaciones donde no hay mucha costumbre, y que justo lo mencionabas, cómo pasar de lo legal, que es porque la ley me lo permite, a buenas prácticas voluntarias, que es, ok, la ley no lo dice, pero hacer esto nos puede permitir más allá y hacer las cosas mejor. Entonces, es interesante. Y aquí hay algunas preguntas que me llaman mucho la atención. Y Marta nos pregunta, en tu experiencia, ¿el programa de cumplimiento se ha desplegado en fases? ¿Nos podrías comentar cuánto tiempo tienes considerado o has invertido en la implementación? Me parece que aquí la pregunta va en dos lados, uno las fases y otro los tiempos. ¿Qué podrías comentarle a Marta? Sí, claro. Mira, el tema de las fases depende muchísimo también de la metodología que uno esté empleando en este caso. Yo creo que un programa de cumplimiento no concluye, valga la redundancia, no concluye en un periodo en específico. Tienes que tener ciertas métricas, por supuesto, que te permitan evaluar cuál es el avance del programa, sin duda, porque lo que no se mide, pues no se puede conocer el resultado. Sin embargo, es algo que se está implantando durante todo el tiempo, es algo evolutivo, tiene mucho que ver también con el lanzamiento o actualización, reformas a las leyes específicamente. Tienes que estar al tanto de la modificación de las leyes específicamente a través de los canales de comunicación oficiales en cada uno de los países, ¿no? Las fases como tal, yo les hablaba de una metodología que tiene que ver con ISO 37301 de la integración de un programa de cumplimiento. ¿Qué es lo que te dice esta norma? Te da una serie de lineamientos que implica la planeación. La planeación está dividida en otras fases adicionales también, que es por ejemplo, la medición de liderazgo dentro de la organización, el tone at the top que mencionaba también hace un momento, identificar cuáles son los principales roles y responsabilidades dentro de la organización. La fase de hacer, es decir, cómo vas a implementar el programa una vez que también ya tuviste la oportunidad de conocer a la empresa, que estableciste también cuáles son los principales riesgos, la fase de verificar cómo está funcionando el programa de cumplimiento, cuáles son las principales necesidades que identificas también durante este tiempo, cuáles son los cambios que se tienen que realizar y la fase de planear, verificar, hacer, actuar.
Entonces, bueno, para mí esta es la metodología que me ha funcionado. Te puedo decir que también, sin duda hay diversas. No, eh, no es que tengas que seguir un lineamiento como en específico. Yo creo que la integración del programa como tal, puedes basarte en una metodología que es una excelente práctica. Sin embargo, también va a depender muchísimo de las necesidades de cada una de las empresas. Ok, y ahí también una cosa que me gusta siempre puntualizar en temas de tiempo y respondiéndole a Marta y compartiendo un poquito con la audiencia, es que el tiempo de los programas de cumplimiento es ad eternum. No son cosas que se hacen los primeros 6 meses o que se hacen en los primeros 2 años, sino que son prácticas que tienen que quedarse, porque a la larga un programa de cumplimiento que solo ¿cómo le dicen ahora las cosas? Que ahora le ponen todo el wash de apodo, ¿verdad? Que el greenwash, que el compliance wash, o sea, no podemos decir que somos éticos hoy solo para ponerle un apodito a una estrellita a nuestra organización, sino que esto es una práctica que tenemos que establecer para que se quede y que se vaya para adelante y que no sea ni por moda sino que sea por convencimiento de la organización y que se quede para siempre. Entonces, em, aquí hay otro par de preguntas que nos hacen del público. No sé si es señor García González o señora García González, solo dice García González. Dice, ¿cómo llevas la formación en compliance a tu organización? Ya lo platicábamos en algún momento, ¿te recuerdas? Por Eh, supuesto. ¿La entienden los empleados? ¿Se aburren en las capacitaciones? Sí, el tema de compliance siempre para haciendo lo que todo el mundo se nos duerme. Entonces, cuéntales un poquito tu experiencia para evitar esos temas. Bueno, mira, esto yo creo que entre más dinámico lo vuelvas dentro de la empresa, mejor aceptado va a ser. Realmente herramientas existen un montón en el mercado. Hacer capacitaciones de manera personal y de manera directa, sin duda, fortalece la comunicación con los colaboradores. Pero también puedes hacerlo a través de plataformas de e-learning, por ejemplo. Creo que eso es algo muy eficaz. ¿Por qué? Porque es algo que tienes disponible para las personas en cualquier momento que lo quieran consultar. De manera adicional, acercarles quizás ciertas herramientas que les permitan hacer la consulta de los documentos del programa como tal en cualquier momento, que puedan revisarlo, que puedan leerlo. Eh, Capacitaciones personales, los training para empezar, por ejemplo, en temas de prevención del lavado de dinero son de obligado cumplimiento, tienes que realizarlo cada determinado, por lo menos una vez al año, es lo que se recomienda, y específicamente para ciertas áreas de la empresa que están expuestas mayormente a ciertos riesgos, por ejemplo, las áreas comerciales, etcétera. Una de las cosas también que creo que es como muy buena. Por ejemplo, en algún momento, nosotros en una empresa lo que hicimos fue hacer la entrega de un violentómetro, ¿no? Algo que tuviera la persona en su lugar, que le recordara cuáles son las conductas no deseadas dentro de la organización, porque recordemos que esto también es fortalecer a las personas, todo aquello que queremos hacer dentro de la empresa, pero también todo aquello que no queremos o que son prácticas que no son, para empezar, no son jurídicamente viables, por ejemplo. Entonces, bueno, puedes hacerlo a través de diversos mecanismos. La verdad es que, insisto, herramientas hay muchísimas. El punto es poderle compartir a las personas, pues, cuáles son las obligaciones que uno tiene que cumplir de manera dinámica, de manera sencilla y de forma, pues, no sé, breve, digamos, que también eso es algo que de repente estamos en capacitaciones que te consumen 1 hora, 2 horas y dices, bueno, salgo de aquí y caray, ¿cuál era el resumen de esto? Entonces, yo, por ejemplo, también recomiendo muchísimo hacer sesiones o capacitaciones breves, pero constantes. Y valga el anuncio, pero el uso de juegos y la gamificación es clave para toda la parte de entrenamiento efectivo en temas de compliance, porque permite que la gente ya tenga un mayor engagement. Así que, Así es. no, genial.
Y ya me aclararon. Muchas gracias, Joaquín. Es señor García González. Entonces, también Joaquín nos pone una pregunta adicional que va muy pegada a un tema que quería preguntarte más adelante, así que es muy oportuna. Y dice, supongo que hay línea de denuncia de irregularidades en tu organización. ¿Ha habido denuncias? Mira, sí, esto es algo que también es importante. Creo que el tema de la línea de denuncias es fundamental llevarlo a cabo dentro de una empresa. Con los mecanismos que nosotros tengamos, con los mecanismos que determine la propia organización, a veces se implementan, por ejemplo, los buzones de quejas y sugerencias. Eh, Esto es un medio de comunicación abierta con todos los colaboradores. Se reciben típicamente cualquier tipo de comentarios que van desde lo que ustedes quieran, desde eh, cómo está el ambiente ese día hasta denuncias, efectivamente, temas que son irregulares, que pues vaya, temas de acoso, etcétera. Eh, el tema de la línea de denuncias es algo que fortalece muchísimo la cultura de cumplimiento, la cultura de integridad dentro de la empresa. Yo creo que cuando la empresa decide hacer la implementación como tal, al final del día lo que está haciendo es enviar un mensaje positivo dentro de la organización respecto de los temas de ética o de integridad. De manera adicional, el canal de denuncias, bueno, tiene que acompañarse de temas de capacitación, de poder compartirles a los colaboradores cuál es el objetivo de la implantación de este tipo de líneas. Habilitar distintos canales, por ejemplo, yo recomiendo muchísimo hacerlo a través de proveedores. Esto no quiere decir que tenga que ser puntualmente la línea de cumplimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que te permite de realizarlo a través de un tercero? Eh, Fortalecer la confianza y la transparencia dentro de la empresa. Por ejemplo, no es lo mismo que se perciba dentro de la empresa que la administración o la gestión de este tipo de temas de irregularidades se está revisando internamente a que se sepa quizá que lo está haciendo un tercero que es imparcial, que además tiene que cumplir con criterios de objetividad, por ejemplo, de transparencia, de ética, etcétera. Se fortalece a través también de la integración de un comité de ética, comúnmente, que puede ser también un comité de ética y cumplimiento, que es un organismo, perdónenme, un órgano interno de la empresa que contribuye con el proceso de revisión y de toma de decisiones respecto de cada uno de los asuntos que se están planteando en la empresa. Yo creo que tiene mucho que ver con este tema de la determinación y establecimiento del cumplimiento de la empresa. Sin embargo, sí, es necesario tenerlo, se recomienda muchísimo. Yo lo que creo es que pues al final del día va a contribuir con la cultura de ética, de integridad y de compliance. Ah, buenísimo. Y me encanta que creas y seas fiel creyente de los canales de denuncia externos manejados por externos. Valga el anuncio, Éticos Global cuenta con mecanismos y sistemas de denuncia muy efectivos. Entonces, bueno, mira, y me encanta lo que mencionas, porque, y creo que aquí se pega mucho un temita que íbamos a platicar más adelante, pero que entra muy bien por la respuesta que le decías, que le decías a Joaquín, y es también toda la parte de los códigos de ética y tu experiencia en la parte de implementación de políticas de conducta. Creo que podría complementar mucho lo que estabas mencionando. Sí, sí, por supuesto. Bueno, este es qué bueno que lo mencionas, Pablo, gracias, porque es el documento súper necesario dentro de la organización. ¿Qué es lo que contiene el código de ética? Pues la serie de lineamientos de aquellas conductas no deseadas dentro de la empresa y aquellas que nosotros queremos observar. Tiene que estar siempre vinculado con los valores, la misión, visión, filosofía de la organización según cada una de las empresas lo haya establecido en este caso. Entonces, bueno, sí.
Este documento comúnmente es conocido como código de conducta o código de ética. No importa el nombre que decida ponérsele, al final del día el objetivo es que se cumpla con estos estándares como mínimo que se establecen dentro de la empresa. Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando? Buscando que prácticas que no queremos dentro de nuestra empresa, por ejemplo, y de manera adicional puede ir acompañado por lineamientos que fortalezcan cada uno de los puntos o del contenido propiamente del código de ética, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un documento que tiene que integrarse como tal a cualquier programa de ética o de integridad. Buenísimo. Y me encantan las preguntas que surgieron del público, porque, por ejemplo, porque van muy pegado a lo que estás platicando ahorita. Una pregunta, si quieres, te las voy haciendo y hagamos una ronda de respuestas medio rápidas. ¿Cuántas personas crees que deberían de integrar el comité de ética? Mira, yo creo que puede ser variable, sin embargo, comúnmente en este tipo de órganos internos, al haber una discusión pues, de temas altamente sensibles para la empresa, yo creo que tiene que ser un número de miembros que sea impar, precisamente para que puedan contabilizarse los votos de forma que no se le asigne a una sola persona la responsabilidad de tomar las decisiones. Porque lo que ocurre es que muchas veces se integran este tipo de comités y se hace con números pares, lo cual cuando llegan a ver obviamente pues empate se decide que es una sola persona la que tiene que tomar la decisión y en este caso comúnmente es pues el presidente. Buenísimo. Ahí también para complementar un poquito tu respuesta, las buenas prácticas hablan del número 5, que es un buen número. Cuando me hacen esa pregunta, yo siempre digo 5 es el ideal, 3 ya raya en lo poco ideal, 7 se te puede pasar de la mano y ya las discusiones se vuelven un poco complejas, entonces el 5 es un Así buen es. número. Em, Aquí también me dicen, ¿y cada cuánto es recomendable rotar a los miembros del comité de ética? Mira, yo creo que yo lo hago comúnmente por lo menos cada 2 años. Creo que también esto es un estándar, incluso es una buena práctica que está establecida. Puede ser en algún otro tiempo, sin embargo, creo que 2 años es lo ideal. Es un bonito número, estoy de acuerdísimo contigo ahí. Gracias por la pregunta, Jenny Sontay. Y siguiendo con el tema de los canales de denuncia, Emilio Morales nos pregunta cómo manejas el tema de la no represalia. Creo que eso es fundamental cuando se habla de canales de denuncia y cuando el canal se usa para difamar a alguna persona, ¿verdad? Sí, bueno, este es un tema igual súper importante. El tema de las no represalias tiene mucho que ver también con el hecho de capacitar. Capacitar, por ejemplo, en este caso, si tu proveedor de servicios es un externo, ellos mismos eventualmente te pueden dar este tipo de capacitaciones acerca de la relevancia de este asunto. Previo a la integración del comité también se recomienda muchísimo firmar una carta o un documento donde se fortalezca este tema puntualmente con los integrantes del comité. De manera adicional, es súper importante que cuando exista algún conflicto de interés, que el tema de conflicto de interés también es, pues, importante tenerlo siempre a la vista, es decir, si alguno de los miembros del comité, en este caso, tiene alguna relación con las personas que en este caso se estará analizando el asunto, tendría que excusarse de conocer también de este tema. Eh, y vaya, o sea, el manejo dentro de la organización de la línea de denuncias, pues insisto, tiene muchísimo que ver con la capacitación, con hacerles saber a las personas cuáles son el tipo de asuntos que se van a estar revisando a través de este canal puntualmente, eh, el uso adecuado de la línea como tal. Ok,
Y para aquí voy, hay una última pregunta que tiene que ver con canales de denuncia y dice, em, ¿recibir quejas constantemente es bueno o malo? Podría ser el resumen. Em, ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que escuchar a las personas siempre es importante. Dependiendo, esto nos ayuda también a conocer cómo se sienten las personas dentro de la empresa. Nosotros cuando establecemos un canal de comunicación adicional que les permita también el anonimato, que es algo que también Clave. puede suceder dentro del canal de denuncias, pues te permite saber qué es lo que está ocurriendo de entrada. A veces las personas no se sienten quizá tan cómodas de poder manifestar ciertos asuntos sobre los que no tienen como cierta claridad en si pudiera ser o no alguna actividad irregular o no ética dentro de la organización. Entonces, te permite, pues, habilitar este tipo de canales te permite conocer o tener a la mano esta información también. La cantidad de quejas o sugerencias tiene mucho que ver también con el clima organizacional, cómo nos estamos relacionando con las personas, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que ellos perciben acerca pues en este caso, de la empresa como tal. Buenísimo, buenísimo. No, yo siempre, yo soy de la opinión que mientras más mejor. Hay gente que dice, no, es que mi organización es una maravilla porque no recibimos denuncias. Y yo les digo, no, 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 no es ninguna maravilla, es todo lo contrario, muestra que tienes un problema serio ahí. Pero bueno, Claro. eso es tema para otro día. Muchas gracias, Ana María. Veamos. Nos quedan 3 preguntas y 6 minutos, así que te voy a pedir para que logremos sacarlas, que te vayas lo más rápido posible. A ver, Jorge nos puso una pregunta relacionada a algo que decías. ¿Y qué hago si me aparece un huésped que está en alguna lista internacional? Bueno, habrá que ver qué tipo de lista es. Por ejemplo, si nosotros dentro de las listas internacionales, en este caso, pueden haber, por ejemplo, muy asociado con el sector financiero, personas bloqueadas, personas relacionadas con OFAC, etcétera. O sea, la verdad es que el listado es amplio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, tener determinado qué es lo que estamos buscando dentro de la organización. Hay algunas listas que no quiere decir que sean delictivas, ¿ok? Por ejemplo, en México existen las listas del SAT, que tiene mucho que ver con determinados criterios que establece propiamente la autoridad. Yo lo que recomiendo es analizar específicamente de qué se trata, con qué lista está relacionado, si se trata de una coincidencia real en este caso, si no se trata de un falso positivo, porque a veces pues también puede ocurrir alguna situación así. Una vez que hemos llevado a cabo este proceso de validación internamente, si tú tienes establecido que en este caso la organización no está dispuesta, no, primero, que no esté prohibido, por supuesto, y segundo, en caso de temas de buenas prácticas, que no es el tipo de clientes que quiere, con los que quiere relacionarse en este caso, pues llevar a cabo el procedimiento como tal. Ok. Em, Pregunta, y esto es muy relacionado a la legislación mexicana. ¿Ya hay una regulación definida en temas de responsabilidad penal de la persona jurídica? Así es, sí, Sí. efectivamente, sí. Ok. Y dice José Alejandro Archila, estoy empezando a involucrarme en tema de compliance en mi organización. ¿Qué material puedo utilizar para enriquecer mis conocimientos? Sí, bueno, mira, por ejemplo, la metodología de COSO a mí me parece que es muy buena, las metodologías de ISO específicamente, dependiendo cuál es el tipo de regulación que tiene en este caso tu organización. Para mí, la metodología de ISO, que es la norma puntualmente 37301, es un documento, son los lineamientos en los que yo me baso para la implantación del programa de cumplimiento como tal. Sin embargo, pues la verdad es que fuentes de información hay muchísimas. Yo creo que la verdad es que material hay, no acabaríamos realmente,
pero para mí esas son las principales. Ok, y José Alejandro, también cuentas con el canal de YouTube de Masterminds, así como Mayra, que da muchos tips prácticos. Vas a encontrar muchísimos profesionales que te pueden dar muchos tips prácticos. Yo creo que a la larga, como bien decía Mayra, hay muchísimas fuentes, hay muchísima teoría, pero no hay nada como agarrar a los que ya están en la jugada, los que ya están haciendo la práctica y escuchar qué son las cosas que les han estado funcionando. Entonces ahí tienes muchos recursos que puedes aprovechar. Y finalmente, Silvia, según su experiencia, te hace la pregunta, ¿cómo se da apoyo tanto a la persona que denuncia y a la denunciada durante el proceso de investigación para que prevalezca la imparcialidad? Ok, bueno, sí, esto es súper importante. En este caso, creo que tenemos que partir del hecho de que si la persona denunciante se identifica dentro de la empresa, ¿no? A través de la denuncia que presenta. Muchas veces tiene que ver o las denuncias surgen desde el anonimato. Yo soy partidaria de que cuando uno fortalece la cultura de cumplimiento, las personas deberían de sentirse libres de manifestar cualquier situación dentro de la empresa, que deberían de identificarse. Sin embargo, bueno, pues también este es un derecho de los denunciantes. Muchas veces no lo quieren realizar. Cuando lo realizan, el acompañamiento tiene que ser de acercarte a ellos, analizar de qué tipo de asuntos se está hablando. Hay una definición que es el moving, por ejemplo. Si se tratara de un asunto así, fortalecerlo a través de los departamentos que existen en la empresa, por ejemplo, del área de capital humano, de recursos humanos, darle el acompañamiento una vez que se ha establecido, en principio, si se cometió o no la infracción. Sin embargo, pues muchas veces las personas se sienten vulneradas y creo que el hecho de apalancarte de algún departamento que tenga también como esta preparación para poderle dar seguimiento a cada uno de los temas, pues vale muchísimo la pena. Hay empresas incluso que tienen alianzas con algún externo, entonces, bueno, pues también esto es fundamental poder hacerlo para asegurar la imparcialidad precisamente de la que nos habla. Bueno, genial. Pues bueno, respetando el tiempo de todos, en primer lugar, Mayra, como te dije al principio, cuando sintiéramos ya no íbamos a tener tiempo de nada, se nos fue la hora completa en un abrir y cerrar de ojos. Aparte, la participación del público estuvo fantástica. Creo que te bombardearon parejo con preguntas. Em, quiero darte las gracias, Mayra, en nombre de todos los asistentes, en nombre de Éticos Global, de Cumpli, por tu participación, por todos los valiosos comentarios que nos dejaste, todo, dejarnos compartir tu experiencia y todas las buenas prácticas que estás implementando, que estás haciendo y que estás con las cuales estás beneficiando a tu organización y que creo que van a beneficiar a las organizaciones de todos los invitados. No, muchísimas gracias a todos ustedes, qué amables, gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos acompañaron en el foro. Espero que algo de lo que les mencioné les resulte útil y con muchísimo gusto, pues también ahí quedan mis datos a la orden para cualquier tema. Ok, y por favor les voy a agradecer que puedan respondernos la encuesta que va a aparecer ahorita en pantalla. Eso nos ayuda muchísimo para conocer su opinión, saber qué son temas que son interesantes para ustedes y que nos puedan compartir también qué les pareció la actividad de hoy. Los invito también a seguirnos en nuestras redes, como le contestaba y se me fue a quien le contesté el tema de poder contar con recursos para su práctica profesional, pero pueden seguirnos en nuestras redes. Estoy seguro que van a encontrar recursos interesantes. Y finalmente, pues darles las gracias nuevamente a todos, darles un, un, un abrazo de parte nuestra a la distancia y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, hasta luego, buen día. Feliz día a todos.